Los plásticos son productos orgánicos a base de carbono, con moléculas de cadenas largas. También son comúnmente llamados polímeros. Se forman por la unión de otras moléculas más pequeñas y elementales llamadas monómeros. Este proceso con el que se consigue finalmente el plástico se llama polimerización. Existen los polímeros de origen natural, entre los que se encuentran el almidón y la celulosa, pero la mayoría de los plásticos que usamos tienen origen sintético a partir del petróleo. El etileno, el propileno, el butileno y otros hidrocarburos ligeros son los que servirán de base para la obtención de la mayoría. A partir de la revolución industrial, la demanda por bienes materiales elaborados en plástico creció de forma considerable. La producción ha mantenido un crecimiento constante desde 1950. Actualmente se produjeron aproximadamente 370 millones de toneladas de plástico a nivel mundial, siendo actualmente China el máximo productor con 24% del total. Japón y el resto de Asia contribuyen en conjunto con 21%, mientras tanto Europa y América del Norte con 20% del total de la producción cada una representan 40% del total. Polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, poliestireno y poliuretano representan alrededor del 80% de la producción total de plástico en el mundo. En cuanto a sus usos, se encuentra el sector automotor, la industria de la construcción y principalmente en empaques y almacenamiento de uso común como las botellas. Se dice que al año se producen 500.000 millones de botellas de plástico en el mundo y que, en promedio, en todo el mundo se consumen 50 kilos al año de plástico por persona. Por ello, se hace necesaria la promoción del uso responsable de plástico. La idea fundamental es crear nuevos hábitos de consumo que garanticen que en el futuro los recipientes plásticos puedan ser reciclados en su totalidad. El principal motivo es reducir el impacto negativo de la contaminación por uso de plástico sobre el medio ambiente. Una vez sabiendo qué es un plástico y de dónde viene, también necesitamos saber a dónde van y qué pasa con ellos. Al encontrarnos en un mundo generalmente poco responsable con el manejo de plásticos, estos generalmente terminan regados en forma de basura por todos lados, las calles, las áreas verdes, los mares, etc. Y esto deriva en un fuerte impacto negativo a nivel social, económico y ambiental. Hablando de salud, los plásticos presentan un gran problema, ya que estos en forma de residuos se pueden fragmentar en pequeñas partículas, que transportan y liberan sustancias contaminantes. A estas fragmentaciones de plástico se le llaman microplásticos, y se les dice así cuando son inferiores a 5 milímetros. Se han encontrado microplásticos en mariscos, en alimentos empaquetados, en bebidas, y pues estos terminan fácilmente en los organismos de la población humana. La ingesta de microplásticos puede causar cáncer, problemas cardiovasculares y en el sistema nervioso. Y no solo los humanos nos vemos afectados por esto, también todos los seres vivos son vulnerables a este problema. Así como el clásico ejemplo de una tortuga ahogándose con un popote, todos los organismos vivos son afectados. En México, cada familia utiliza un promedio de 600 bolsas de plástico en un solo año. Hablando solamente de bolsas, porque el plástico se puede utilizar también en otros formatos, como botellas, empaques o popotes. Muchos de estos plásticos de un solo uso terminan en las alcantarillas, lo cual representa un gran problema en épocas de lluvias. A nivel económico, sabemos que la industria de los polímeros derivados del petróleo es muy grande y muy poderosa, ya que es un material barato, fácil de hacer y tiene muchos usos. El 1 de enero del año 2020, en nuestro país se empezó a prohibir el uso de bolsas de plástico de un solo uso en muchos estados, lo cual provocó un problema entre el gobierno y las empresas fabricantes de bolsas. Estas empresas empezaron a pedir amparos y pues hubo consecuencias a nivel económico. Para evitar estos problemas se hace la promoción de la economía circular, las famosas 3R, reduce, reutiliza y recicla, ya que es posible darle otro ciclo de vida a los plásticos. Existen procesos como la pirólisis y la solvólisis, que ambos consisten en descomponer un polímero en monómeros mediante disolventes, temperatura y presión, para que se puedan volver a usar. Según Greenpeace, al año, los cuerpos de agua como mares y océanos son receptores de 12 millones de toneladas de plástico, lo que es equivalente a 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel. Un tema muy interesante y del que hay que hacer conciencia es el del séptimo continente, del que hablaremos a continuación. La Gran Mancha de Basura del Pacífico, también llamado séptimo continente o continente de plástico, es una zona del océano cubierta de desechos marinos y plásticos en el centro del Océano Pacífico Norte. Su superficie se estima entre 710.000 kilómetros cuadrados y 17 millones de kilómetros cuadrados, según el criterio que se adopte en relación a la concentración de elementos de plástico.
recordando que México mide 1973 millones de kilómetros cuadrados. Este vertedero oceánico se caracteriza por tener concentraciones excepcionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos atrapados en las corrientes del giro oceánico del Pacífico Norte. No se deben imaginar botellas de plástico u otros recipientes, sino más bien microfragmentos del tamaño de un grano de arroz que están contaminando y destruyendo lentamente el ecosistema oceánico. Además de esta mancha, en el 2009 se descubrió la mancha de basura del Atlántico Norte y en el 2011 se identificó otra isla en el Pacífico Sur. Pero, ¿qué estamos haciendo? En el año 2008, Richard Owen, un contratista de construcción e instructor de buceo, formó la Environment Cleanup Coalition, o Coalición para la Limpieza del Ambiente, para, a pesar de la dificultad que esto conlleva, limpiar la gran mancha de basura y otras concentraciones de desechos plásticos en el mar. A pesar de sus muchos usos, los plásticos sintéticos provocan daños al medio ambiente que se están volviendo irreversibles, y es necesario reflexionar. ¿Podemos generar otros materiales que sustituyan a los plásticos y ya no usarlos? ¿O la única salida es reciclarlos? El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que debemos cambiar. Cambiar muy pronto.